Bueno, vamos a empezar ya. Son las 9 ya. Vamos a empezar. Voy a proceder a compartir pantalla. De lo que nos habíamos quedado el día lunes. A ver, como ustedes se podrán dar cuenta, en la clase anterior nos quedamos en producto escalar, ¿verdad? Pero obviamente nos quedaron muchas cosas de estos pares de producto escalar. ¿Sí? Como por ejemplo, la definición sí la vimos. Que un producto escalar, o también llamado producto a punto, se definía como la multiplicación o la suma entre la multiplicación de cada uno de sus componentes. La componente del vector 1 con el vector 2, ¿sí? La segunda componente del vector 1 por el vector 2, y la tercera componente del vector 1 por el vector 2, ¿no? Y luego, ¿qué hacíamos? La sumábamos entre sí. Si yo sumo estos tres términos, me va a dar un solo término, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que llamábamos un escalar. Entonces, el producto punto me da como resultado un escalar. ¿Sí? Vimos las propiedades, ¿no? Vimos las propiedades. En este caso, la propiedad del vector nulo, que me indicaba que la multiplicación entre dos vectores es igual a 0 si el vector, bueno, entre dos vectores no, entre el mismo vector es igual a 0 si el vector es 0, ¿no? Es el 0 vector. Lo que le decía que aprenda a diferenciar. Esto es 0 escalar y esto es 0 vector. ¿Ya? Ahí puede surgir una confusión. Acá, ¿qué dice? El producto punto entre dos vectores es el módulo del vector elevado al cuadrado. El módulo del vector elevado al cuadrado se define como el producto punto también. ¿Sí? Y dice que es un valor positivo, ¿no? Es un valor positivo. Es decir, mayor o igual a 0. Acá me dice la propiedad conmutativa. Esto ustedes ya las familiarizan con esta propiedad porque prácticamente se cumple en muchas operaciones, ¿no? Como la suma, la multiplicación. Acá, ¿qué me dice? Que el producto punto entre vector 1 con el vector 2 es igual al vector 2 producto punto con vector 1. La propiedad distributiva y la propiedad asociativa que ya la revisamos en su momento. ¿Sí? Acá, ¿qué me dice de la medida del ángulo entre dos vectores? ¿Sí? Mire, dice, sea el vector 1 y sea el vector 2, dos vectores representados con el mismo origen, A, los vectores B1, B2 y B1 menos B2 forman un triángulo. Si se da cuenta del triángulo que está formando aquí. Este es el vector 1, ¿verdad? Este es el vector 1 y este es el vector 2. Si yo partía desde 2 hasta 1, era la resta, ¿se acuerdan? La resta era cuando yo partía desde el segundo y iba hacia el primero. Entonces, cuando tenemos aquí, tenemos un triángulo rectángulo, como bien indica el texto, ¿no? Un triángulo rectángulo. Y aquí tenemos el ángulo que se forma. Bueno, no necesariamente tiene que ser rectángulo, ¿no? Pero aquí tenemos el ángulo que se forma. ¿Qué es lo que hace acá abajo? Aquí abajo hace una relación de coseno, la ley del coseno. ¿Se acuerdan de la ley del coseno? Que me indicaba que la resultante al cuadrado iba a ser la suma de los catetos al cuadrado menos 2 veces esos catetos coseno del ángulo inverso. En este caso, como esta es la resultante, B1 menos B2, este es su ángulo inverso. Bueno, en fin, aquí hace muchas cosas. A mí lo que me interesa es esta definición de acá. ¿Sí? Que está en blanco, por lo cual puede pasar desapercibida, pero es muy importante.
donde me dice que el producto punto, además de definirse, como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? El producto punto también es igual a la magnitud del vector 1, o el módulo, o la norma, como ustedes lo quieran llamar, la magnitud del vector 1 por la magnitud del vector 2 por el coseno del ángulo que se encuentra entre ellos dos. Entienda muy bien, este ángulo que está aquí, que lo llamaron teta, el ángulo teta es este ángulo que está entre los dos vectores, que separa los dos vectores si lo colocamos desde el origen a ambos. ¿Sí? No es el ángulo del vector 1, no es el ángulo del vector 2, es el ángulo que separa los dos vectores. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Ya. Acá, ¿qué me dice la definición? Esto es muy importante que se lo aprenda, ¿no? Así que anótelo por ahí, B1 punto B2 es la magnitud de B1 por la magnitud de B2. ¿Qué me dice el teorema? Ángulo formado entre dos vectores. Es muy fácil, ¿no? Si usted lo ve, esta fórmula es la fórmula de acá, pero ¿qué ha pasado aquí? Hemos despejado el ángulo teta. Si nosotros despejamos de la fórmula de acá arriba, estos dos módulos están multiplicando el coseno, ¿verdad? Entonces, como están multiplicando, pasan al otro lado a dividir. Y si B1, el módulo de B1 y el módulo de B2 pasan a dividir, me queda esta expresión, B1 producto punto B2 dividido para el módulo de B1 por el módulo de B2. ¿Ya? Pero acá, si sigo despejando normalmente, me queda coseno del ángulo. Como yo despejaba un coseno, ¿se acuerdan? Mandando el coseno al otro lado, pero utilizando el inverso. Bueno, que aquí lo pone como arcoseno, ¿no? Yo lo pongo como coseno a la menos 1. Entonces el coseno a la menos 1 y el arco coseno, el teta es igual al arco coseno del valor que se encuentra aquí adentro, ¿no? De B1 punto B2 sobre la magnitud de B1 por la magnitud de B2. Arco coseno es, acuérdense que es coseno a la menos 1, si lo quiere hacer en la calculadora. Bueno, si usted se aprende esta formulita y sabe cómo despejarla, no necesita aprendérsela de acá, ¿no? Ahora, si no se sabe no sabe despejar, que en tercer bachillerato ya es complicado que usted no sepa despejar, puede aprenderse ambas. ¿Ya? Y aquí, mire, también producto punto nos ayuda a definir otro concepto que es vectores ortogonales. ¿Sí? ¿Qué son vectores ortogonales? Bueno, vectores ortogonales son los que también se puede llamar como vectores perpendiculares. Es decir, si ustedes ven mi cámara, bueno, no vean mi cámara porque aquí está el gráfico. ¿Sí? Dos vectores ortogonales, dos vectores perpendiculares o un vector normal a otro, son vectores que se encuentran a 90 grados uno entre otro, ¿no? Ustedes ya saben que esto es la definición de líneas perpendiculares, ¿no? Son dos líneas que están separadas por un ángulo de 90 grados. Dos vectores ortogonales son dos vectores que están separados por un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Es así de simple. La definición es muy simple. ¿Y cómo nosotros sabemos que dos vectores son ortogonales? Pues aquí lo dice, ¿no? Dos vectores B1 y B2 son ortogonales si solo si el producto punto entre ambos vectores es igual a 0. En otras palabras, si usted hace el producto punto entre dos vectores y ese producto punto le da 0, entonces usted dice que esos dos vectores son ortogonales, sin necesidad de tenerlos graficados, ¿no? Porque muchas veces, cuando el vector está en R3, es decir, en 3 dimensiones, es complicado de graficarlo. ¿Ya? Es complicado de graficar. Entonces, obviamente lo que ahí uno hace es un análisis matemático, ¿no? Por ejemplo, aquí, sabiendo que si B1 producto punto con B2 es igual a 0, los vectores son ortogonales, son perpendiculares, un vector es normal a otro, como lo desee llamar. Simplemente debe tener el concepto claro. Aquí me dice geométricamente la ortogonalidad es sinónimo de perpendicularidad, es lo que le decía, ¿no? Es decir, los vectores forman un ángulo recto entre ellos. Y por lo tanto, teta es igual a 90 grados. Esto se representa por, ¿se acuerda cómo se representaban vectores paralelos? Eran dos rayitas, ¿no? B1, dos rayitas, B2. ¿Cómo se representa dos vectores perpendiculares? B1
B1 hace como una especie de líneas perpendiculares, es decir, B1 es perpendicular a B2, u ortogonal, como lo quiera llamar. Me hace más fácil perpendicular. ¿Ya? Y aquí un ejemplo. Vamos a revisar este ejemplo. No, primero vamos a revisar un ejemplo más sencillo, me parece. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Qué son vectores ortogonales? Vectores que su producto punto da como resultado igual a 0, ¿verdad? O que, si lo queremos ver gráficamente, que el ángulo que los separa es de 90 grados. ¿Qué otra definición vimos? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Ahora calle para siempre. Sí, va a dar refuerzo matemática, ¿verdad, profe? Sí, sí. Ah, ya. Posiblemente hoy día mismo. Así que no les sorprenda que les diga que es las 11:30. Se preparen para un refuerzo. Bueno, lo que desean, ¿no? Como les pongo, no es obligatorio. A ver. Ya, entonces veamos. Por definición, el producto punto entre B1 y B2 es igual si yo tengo el vector 1, que es igual a 1, a 2 y a 3, y el vector 2, que es igual a B1, B2, B3. Por definición, yo sé que el producto punto B1 con B2 está dado por ¿qué? A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3, ¿verdad? Además, otra definición de producto punto me indica que el producto punto entre dos vectores va a ser igual a la norma del primer vector por la norma del segundo vector. ¿Por qué? Por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Si lo queremos ver gráficamente, si este es B1 y este es B2, ¿verdad? Teta es el ángulo que está entre ellos. ¿Sí? B1, B2 y teta es el ángulo que está entre ellos. Esas son las cosas que usted se tiene que aprender, ¿no? Las definiciones. En un inicio, si usted no se sabe las definiciones, no puede resolver un ejercicio. Ahora, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Ahí me dicen, calcule el producto punto de B1, que es igual a 1, 2 y 4, con B2, que es igual a 4 menos 2 menos 3. ¿Ya? Me dice, calcule el producto punto entre esos dos vectores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si me pide calcular el producto punto, es decir, B1, producto punto con B2, ¿qué voy a hacer yo? Es fácil, ¿no? Por definición, yo sé que el producto punto
por definición, yo sé que el producto de punto, ¿a qué es igual? A coordenada por coordenada. Y eso sumado, ¿verdad? Es decir, coordenada 1 con coordenada 1, que sería 1 por 4, más coordenada 2 con coordenada 2, es decir, 2 por menos 2, más coordenada 3 con coordenada 3, es decir, 4 por menos 3. Yo creo que hasta allí se entiende, ¿verdad? Es decir, lo que hay que hacer es multiplicar coordenada con coordenada. Y ahí esto es netamente matemático, ¿no? Multiplico, sumo, resto, depende de qué signo tenga. Por ejemplo, aquí, 1 por 4, 4, ¿verdad? Aquí, más por más, y más por menos, menos. 2 por 2 es 4. Acá de nuevo, ¿no? Más por más, y más por menos, menos. 4 por 3, 12. Entonces, ¿cuánto me va a dar el resultado del vector 1? Producto punto con el vector 2. Pues me va a dar como resultado 4 menos 4, 0. Y 0 menos 12, menos 12. ¿Sí? Menos 12. Y ya está. Es así de simple. ¿Sí? Es así de simple. Mi pregunta es, B1 producto punto B2 es menos 12, ¿sí? B2 producto punto con B1, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería B2 producto punto con B1? El mismo valor. El mismo valor, correcto. Recuerde que se cumple la ley conmutativa, ¿no? B1 producto punto con B2 es igual a B2 producto punto con B1, es decir, menos 2. Esta es una pregunta conceptual, ¿no? Conceptual. ¿Se entiende? Otra pregunta conceptual. ¿Qué hubiese pasado si B1 producto punto con B2 me quedaba igual a 0? Es decir, no me quedaba menos 12, sino que me quedaba 0. ¿Qué significaba eso? Que eran ortogonales o Que perpendiculares. fueran vectores ortogonales. Muy bien, Keren y María creo que era. Muy bien. Si el producto punto entre ellos dos me quedaba igual a 0, significaba que esos dos vectores, el vector B1 y el vector B2, eran ortogonales entre sí, es decir que B1 era ortogonal, que lo vamos a escribir así, ¿verdad? B1 era ortogonal con B2. ¿Ya? B1 era ortogonal con B2. ¿Se entiende? Fue una pregunta. Pregúntenme. ¿Qué pasa si en el B1 tenemos 2 números y en el B2 tenemos 3? Ya, por lo general esos casos no hay, pero puede pasar porque son operaciones de R en N en R en N. Es decir, si el vector es de 2 dimensiones, el otro vector también debe ser de 2 dimensiones, pero lo que usted puede hacer simplemente es completar. Imaginemos que le da así, ¿no? ¿Ya? Creo que jamás va a encontrar este caso, al menos que le digan que, ya le digan que esto es X y esto es Y. ¿Ya? Algo así yo creo que jamás va a encontrar. Pero en caso que lo encuentre y le indiquen que esto es X y esto es Y, si no le dan Z, es porque Z vale
¿Cuánto vale Z? Menos 3 directamente. No. ¿Cuánto No. vale Z? 0. 1. 0. Si no le dan Z, es porque están diciendo que no está dimensionado en ese eje, ¿no? No está dimensionado en ese eje, así que automáticamente usted dice que Z vale 0. Y ahí sí tiene, joven Navas, ahí sí tiene un vector de 3 dimensiones, de R3, ¿no? Tiene un vector en R3, y ahí sí puede trabajar el vector 1 con el vector 2. Por lo general no hay esos casos, pero en caso de que lo estuviese, ¿no? Ya. Puedo borrar. Hagan la captura para poder borrar. Hagan la captura. Espérense, que aquí no era 2. Aquí no era 0. Aquí era 4. No, aquí era 4, sí. Ya. Puedo borrar entonces, ¿verdad? A ver, revisemos de manera rápida el ejemplo que nos pone el libro, porque el ejemplo del libro nos mezcla varios conceptos. A ver, en primera creo que ya terminé lo que viene siendo escalar, vector. Producto punto escalar. Déjenme revisar. Bueno, todavía no terminamos lo que viene siendo, pero ya casi. A ver, veamos el aquí. Ya les comparto. Ya. Mire, este ejemplo nos pone el libro. El libro nos indica que se tienen los vectores B1, B2 y B3. ¿Ya? Nos dice que están en los reales al cubo, tal que el vector 1 es 1, 2 y K. Espera ese momento. A ver, sigamos. Tengo el vector 1, que es 1, 2 y K. En este caso me dan con incógnita. El vector 2, que es K más 2, 3 y menos 1. Y el vector 3, que es 1, 2 y 1. ¿Ya? Entonces me dicen, hallar el valor de K para que el vector 1 más el vector 2 sea ortogonal al vector 3. Siempre que me dan valores así con incógnitas, significan que me va a dar el ejercicio, yo lo tengo que resolver mediante análisis, ¿no? Hagan la captura para poder explicarlo en la pizarra. Me imagino que ya lo hicieron, ¿verdad? Ya, voy a dejar de compartir. A ver, veamos. Se puede ver acá, ¿verdad? Ya, me dice que yo tengo un vector 1. Mire que en ese caso te dan el vector de forma vertical. Pero para que no haya... Bueno, yo también voy a utilizarlo de forma vertical, porque creo que no genera ninguna confusión, ¿no? El vector escrito de forma vertical sigue siendo la componente X, la componente Y y la componente Z, ¿no? En este caso me dan que usualmente nosotros lo hemos escrito así, ¿no? Componente X, componente Y y componente Z. Es lo mismo. Entonces me da el vector 1, que es igual, me dice que 1, 2 y K. El vector 2, que es igual a K más 2,
3 y menos 1, y el vector 3 es igual a 1, 2 y 1. Estos son los tipos de ejercicios que usted, si no conoce la teoría, no puede resolver. ¿Ya? Debe conocer las definiciones. ¿Por qué? Porque el ejercicio me da los pasos a seguir. El ejercicio me dice, hallar el valor K, es decir, me pide encontrar cuánto vale K, para que B1 más B2 sea ortogonal a B3. ¿Y qué era ortogonal? Perpendicular, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Entonces la suma de B1 más B2 debe ser ortogonal a B3, es decir, debe ser ortogonal a B3. Si usted no sabe ni qué son vectores ortogonales, obviamente no va a poder resolver ese ejercicio. ¿Se entiende? Obviamente no lo va a poder resolver. ¿Y cómo se resuelve este ejercicio? Se resuelve muy fácil. ¿Por qué? Porque me dice que la suma entre estos vectores debe ser ortogonal a B3. Entonces, ¿yo qué debo hacer primero? Sumar el vector 1 con el vector 2, ¿verdad? ¿Cómo se suma eso? Si usted se acuerda, B1 más B2 es igual a ¿qué? A la suma de cada una de sus coordenadas, ¿se acuerda? Primera coordenada con primera coordenada, y me daba la primera coordenada del vector, es decir, 1 más K más 2, primera coordenada con primera coordenada, ¿no? Segunda con segunda, 2 más 3, y tercera con tercera, en este caso, K más menos 1. Hasta allí, ¿quién se perdió? Es primera coordenada con primera coordenada, era la suma, ¿no? Primera con primera, segunda con segunda, y tercera con tercera. Si a usted se le hace más fácil trabajarlo con los vectores en verticales, trabájalo con los vectores en verticales. Si se le hace más fácil con los vectores en horizontales, trabájelo con los vectores en horizontales. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué tengo? Si yo lo resuelvo, me queda K más 3, porque 1 más 2 es 3. Aquí me queda 2 más 3, que es 5. Y aquí me queda más por menos, menos. Abajo me queda K menos 1. ¿Verdad? Entonces, yo ya tengo la suma entre B1 y B3, que es este vector que está aquí. Ahora mi pregunta es, para que dos vectores sean ortogonales, ¿qué debía de pasar? Debía quedar 0. ¿Qué debía de quedar 0? El resultado ¿Pero de qué? ¿El resultado de qué operación? de la multiplicación de B1 con B2. No, no es No, multiplicación. No se define como una De multiplicación. la suma de B1 y No, B2. tampoco se define la como una suma. propiedad conmutativa, no, se aplica ahora. Producto punto. Se Ah, define como eso el es. producto punto entre dos vectores es igual a 0. ¿Sí? Acá se lo pongo. El producto punto entre B1 con B2 es igual a 0 si B1 es perpendicular a B2 o es ortogonal a B2. ¿Ya? Esta es la definición. Y en base a eso es lo que yo tengo que hacer. Este vector, que resulta de la suma de B1 con B2, producto punto con este vector 3, debe ser igual a 0, ¿verdad? Es decir, si yo le escribo B1 más B2, producto punto con B3, debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner, porque ya no tengo más espacio, este es el vector B1 más B2, ¿verdad? Producto punto, ¿con qué vector? Con el vector 3, ¿verdad? Con el vector 3. ¿Y cuánto vale el vector 3? 1, 2 y 1. ¿Ya? ¿A qué debe ser igual eso? Eso debe ser igual
a 0, ¿verdad? A 0. Entonces resolvamos. Resolvamos. Será K más 3 por 1, coordenada por coordenada, ¿verdad? Más 5 por 2, más K menos 1 por 1. Y eso debe ser igual a 0. ¿Cuántas incógnitas tengo aquí? ¿Cuántas incógnitas tengo aquí? 2. ¿Cuáles son esas dos? 1. Una. Solo tengo una. Una, acá. Solo tengo Ajá, una que está acá. Y como tengo una ecuación y una incógnita, lo puedo resolver. Si lo hago de manera un poquito rápida, yo sé que K más 3 por 1 es K más 3, ¿verdad? Yo sé que 5 por 2 es 10. Y yo sé que K menos 1 por 1 es K menos 1, ¿verdad? Y eso debe ser igual a 0. Una vez que ya no tengo paréntesis, lo que hago es despejar mi incógnita. K más K es 2K. Y va a ser igual 3 más 10, 13. 13 menos 1, 12, ¿verdad? 12 positivo, pero si pasa al otro lado queda con signo cambiado, es decir, menos 12. ¿Y qué está haciendo este 2 a la K? Multiplicando, ¿verdad? Dividiendo, vas a dividir. Vas a dividir, que sería menos 12. Creo que aquí ya no alcanza. Menos 12 dividido para 2. ¿Y cuánto es menos 12 dividido para 2? Menos 6. Correcto. K es igual a menos 6. Sí, mira, así es que yo encuentro el valor de K. Utilizando el concepto que yo ya aprendí de que un producto punto es igual a 0 si los vectores son ortogonales, suma de vectores, nos volvemos a topar con suma de vectores, y con ecuaciones, obviamente. Las ecuaciones van a estar presentes prácticamente toda su vida de estudiante. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta con relación a este ejercicio? ¿O alguna pregunta en general para ya ir concluyendo? Profe, ahí Dígame. ¿de dónde sacó el menos 12? Es que ¿de dónde sacó el menos 12? Que ahí me confundí. Este menos 12. Ya. Lo que hice fue sumar, ¿no? Términos semejantes. Semejante es la K. K más K, 2K. Y obviamente los términos independientes también son semejantes. En este caso, 3 más 10, 13. 13 menos 1, 12 positivo. Pero es 12 positivo del lado izquierdo, yo lo mando del lado derecho. Al pasarlo del lado derecho, me va a quedar menos 12. ¿Sí? Mejor. No. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Pregunte, porque a mí al inicio también se me hacía complicado. Profe, ¿el resultado de K siempre va a ser par o puede ser impar en la división? Eso es indiferente. Le puede quedar hasta un valor decimal. En este caso nos queda un valor entero. Pero le puede salir, recuerda que estos valores son reales, ¿no? X, Y y Z son valores reales, es decir, cualquier valor puede quedarle hasta una raíz si es posible, en caso de que sea el valor una raíz, ¿no? Raíz de 2, raíz de 3. Sigan preguntando.
Bueno, entonces yo me imagino que más tarde han de preguntar. Yo me despido. Lávese las manos, mantenga la distancia, cuídese usted, cuídese lo suyo. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Caso cerrado. Casa cerrada. Chao, chao.